tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Bueno, buenos días, bienvenidos todos. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Y como bien dijo mi amada esposa, pues los pastores están en un receso merecido. Porque créame, llevar a veces las cosas del Padre, los negocios del Padre, como dice la palabra, no es fácil. Es necesario de vez en cuando desconectarte y relajarte y hacer otras cosas, porque largo camino les resta a nuestros pastores. Amén. Así que nada, los bendecimos y tengo la encomienda y la responsabilidad de compartir la palabra, ¿verdad?, con la iglesia. Y mira, estaba escuchando una jovencita, no voy a decir el nombre, ¿verdad?, porque no es ético, pero ella estaba expresando de que ella, cada vez que va a compartir algo de parte del Señor, se pone nerviosa. Y yo le dije algo que a mí me dijo un pastor una vez. Yo le dije a ella que más se preocupara el día que no se ponga nerviosa cuando comparte algo de parte de Dios. Porque quiere decir que esa reverencia y ese temor quizás se ha echado a un lado. Uno siempre tiene que tener, ¿verdad?, quizás ese espacio para tener un poco de nervios, tener temor. Ahora, lo que sí hay que trabajar es, ¿verdad?, buscar la manera de manejar eso, porque el mensaje tiene que llegar y tiene que ser, ¿verdad?, dado, como Él indica y Él manda. Porque si Dios manda, nosotros simplemente obedecemos. Amén. Y dentro de la misión que tengo en esta mañana, creo que el tema que Dios colocó en mi corazón es perder para ganar. Y usted dirá, perder para ganar, ¿qué sentido tiene eso? Pues si nosotros queremos ganar y la Biblia dice que somos más que victoriosos y nosotros, ¿verdad?, en el caso mío, que me gustan los deportes, pues cuando tú sales a ejecutar algún deporte o eres fanático de algún equipo, la lógica y lo que tú anhelas en tu corazón es ir a ganar. Nadie quiere ir a un sitio o apoyar un deporte o estar practicando algún deporte con la mentalidad de que voy a ir a perder.
¿Verdad que no? Es lo normal. Pues tú quieres ir a ganar. Pero si algo nos enseña la Biblia es que la Biblia nos da otra perspectiva. ¿Por qué? Porque la Biblia no es pensamiento de tierra ni es pensamiento, ¿verdad?, del humano. La Biblia es la mente de Dios depositada a través de su palabra. Y cuando nosotros entonces entendemos y comenzamos a trabajar una relación con Dios, nos damos cuenta de este principio, que este principio usted lo va a aplicar en su diario vivir, pero con quien primero usted lo va a aplicar es en su relación con Dios. Así que si usted quiere ganar, ¿sabe qué tiene que hacer primero? Ok, ya yo creo que yo me puedo ir, vamos a orar y... ¿Ya? Si entendiste eso, porque de verdad, parte de lo que yo siempre le oro al Señor es de llevar un mensaje de una manera tan sencilla que lo puede entender un niño como un envejeciente, pero que al mismo tiempo también lo podamos aplicar a nuestro diario vivir. La Biblia es un libro, ¿verdad?, que por años se ha estado estudiando, más de 2000 años estudiándose el libro. Y tiene el Pentateuco, tiene el Nuevo Testamento, y vamos a los versículos y te lo explico en arameo, te lo explico en hebreo, te lo explico en griego, pero al final todo ese conocimiento, si no lo sé aplicar, cuando me levanto de mi cama, no sirve de nada. No sirve de nada, porque de hecho, los más que tenían conocimiento de la palabra, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús estuvo al lado de ellos y ellos no lo conocieron. Ellos eran los que conocían la palabra, los escribas, los fariseos. Y entonces Jesús, estando con ellos eran los conocedores, los que tenían la autoridad de la palabra. Pero sin embargo Jesús estaba aquí al lado de ellos y ellos no lo reconocían. Imagínate eso. Y nosotros, hablando de deporte, si queremos hacer un deporte extremo, si no le gustan los deportes, pues no hay problema con eso, hay otras cosas, ¿verdad? Pero sí le voy a decir algo. Si usted quiere hacer un deporte extremo hoy día, usted lo que tiene que hacer es tener discernimiento, defender la verdad, tener un pensamiento lógico y crítico. Hoy día eso es un deporte extremo. Aún dentro del cuerpo de Jesucristo puede ser un deporte extremo. Si tú observas también cuando vas a Jesús, te das cuenta de que hubieron dos personas que se asociaron para matarlo. Y fue los religiosos, que es la religión, y fue ¿quién más? La política. Ambos se unieron para llevarlo a la cruz. Nosotros sabemos que dentro de eso había un propósito divino, porque eso tenía que ocurrir, ¿verdad? Como estaba escrito. Pero fueron los poderes que se unieron. Y si usted va a la historia de la humanidad, lo que acaba de pasar hace poco en estos días, es alguien que estaba poniendo a Dios por encima de la política y por encima, en ocasiones, de la misma religión. Otras religiones que siguen los hombres. Entonces, cuando tú hacías eso, sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Eso mismo sigue sucediendo y ha sucedido con los profetas de aquel tiempo, porque los profetas, ¿qué hacían? Colocaban a Dios por encima de la política y por encima de la religión. Le quitaba poder a los religiosos, le quitaba poder a los políticos y iban en contra de ellos. Porque parte de lo que hace Jesús cuando anuncia el evangelio es buenas nuevas, pero el evangelio, evangelius, también significa cuando viene como un anuncio de parte del emperador. Y en este caso Jesús lo que estaba proclamando también cuando hacía eso era que el Dios Padre estaba por encima del gobernador romano. Y ahí es que él hace el ejemplo del César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Y sabemos que, ¿verdad?, que dentro de los que eran enemigos de él siempre estaban pendientes a todo lo que él hablaba para distorsionarlo. Y lógico, fueron allá, llevaron el veneno al lugar y ellos, pues, como era parte del propósito de Dios, pues entonces es parte de lo que hace que Jesús se ha entregado en la cruz. Y te digo esto porque aquí, en esta tierra, es una realidad y se estuvo predicando, ¿verdad? La hermana Keila lo predicó, ¿verdad? Que es parte de lo que es la vida en el cristianismo. Tenemos que estar dispuestos a morir. Y de hecho, yo no encuentro que haya otra manera de conocer a Dios que si no es muriendo a ti.
yo no he visto otra manera. O sea, una relación real con Dios amerita que mueras a ti. Y entonces Dios te va preparando primeramente en el alma, espiritualmente, día a día. Tú tienes que morir al yo. Tú tienes que morir al yo, día a día. Pero en algunas ocasiones, ¿verdad? Los que tienen ese llamado o los que están dentro del plan de Dios y su propósito, van a morir también en algún momento por el evangelio. Pero no te tienes que preocupar por eso, porque el que le toca esa parte, Dios lo va a preparar en el camino. O sea, Dios no le da una carga a nadie que no pueda llevar, y eso es bíblico y lo puedes buscar en la Biblia. No todo lo que yo esté explicando hoy voy a ir necesariamente a un versículo, pero todo lo que yo diga hoy usted tiene que analizarlo y ver si es bíblico. Y entonces usted va a la Biblia y busca, porque hay cosas, ejemplos que voy a dar que no necesariamente voy a ir al versículo, en algunos sí voy a ir a los versículos. Y como es parte, ¿verdad?, de lo que Dios me designó en esta mañana hacer. Sabemos que para lograr ganar primero hay que perder. Pues yo quiero que nos hagamos la película, como dice el pastor, y nos hagamos la pregunta de qué has perdido que todavía te duele en este momento. Tú analizas qué cosas tú has perdido que todavía sientes dolor a través de ellas. Y no hay problema con eso. Pero a veces estamos en el afán del diario vivir y de la vida y no nos detenemos a pensar en qué cosas hemos perdido que nos duelen o pasar unos procesos que son parte, ¿verdad?, de una pérdida o un duelo. Y eso puede ser algo como un trabajo, algo como tu salud, algo como una provisión monetaria, un ser querido. Usted colóquele el nombre. Porque nadie conoce tu corazón mejor que Dios y que tú mismo. ¿Será posible que en medio de esa pérdida Dios quiera mostrarte algo y alguna ganancia mayor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer también. Primero nos hacemos la pregunta de qué hemos perdido últimamente, que nos da dolor, que quizás nos da coraje, que quizás nos da frustración, pero también debemos preguntarnos qué cosas quizás Dios quiere que ganemos más adelante. Yo les voy a hablar rapidito, ¿verdad? De algo que aprendí hace un tiempito atrás, y es que hay una ciencia que se llama tanatología, ¿verdad? Y esa ciencia lo que hace es que acompaña a las personas en su proceso de pérdida y duelo. Pacientes que están pasando por momentos difíciles, que quizás tienen una enfermedad terminal, envían a alguien experto en esta área para ayudarlo a manejar ese dolor y esa pérdida, porque están perdiendo su salud. Personas que quizás tuvieron una pérdida de un hijo, de un ser querido, de una amistad, a veces hasta de una mascota, porque no podemos minimizar. Ah, no, porque a mí no me gustan las mascotas. Bueno, eso es a ti y se te respeta. Pero hay personas que han creado una relación con esa mascota y la aman como una persona casi. Y yo no estoy, por si acaso, no estoy diciendo que la mascota es por encima del ser humano. Pero quiero explicar que cada caso es distinto. Por darte un ejemplo, yo recuerdo que para el huracán María estábamos trabajando un caso y esta persona, cuando viene el huracán, entra por la ventana y derrumba unas cosas. Sin embargo, la casa dentro de estaba intacta. Pero ¿sabes qué sucedió? Ella perdió un retrato. Y en ese retrato estaba su hijo que había fallecido en la guerra. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que a ella le estaba doliendo en ese momento. Y me tocaba a mí o a la persona que estaba atendiendo el caso tener la empatía, ¿verdad?, para poder entender el proceso de esa persona y ayudarla a salir de ese dolor. Por eso es que yo digo que no necesariamente lo que es importante y valioso para una persona es igual para otro. Y esas cosas yo quiero que tú lo entiendas, Dios lo entiende mejor que nosotros, créeme. Y por eso es que tú ves que dentro de la Biblia hay diferentes personas con diferentes personalidades y cómo sigue siendo el mismo Dios que trabaja con todos ellos. El Dios no cambia, Dios nunca cambió. Si tú lo miras desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios sigue siendo el mismo. Quienes cambian son los personajes.
y Dios como quiera se glorifica a través de ellos, porque la esencia y el poder de Dios es lo que hace que nosotros podamos cumplir su propósito. Por eso es que siempre se predica que no se trata de ningún hombre. Esto no se trata de hombres ni de mujeres, esto se trata de Cristo. Y cuando uno entiende eso, entonces Dios te va guiando y te va llevando a los lugares donde Él te necesita para que se cumpla el propósito que Él determinó para ti y para los tuyos. Amén. Pues yo quiero hablar de esta señora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una psiquiatra suiza estadounidense. Estuvo del 1926 hasta el 2004 y ella desarrolló el modelo de etapas de duelo. Eso es un libro que se llama On Death and Dying en el 1969. Su aporte fue pionero porque trabajando con pacientes terminales identificó que muchas personas atraviesan un proceso psicológico común ante la pérdida o la cercanía a la muerte. Y yo te voy a traer esto, pero después tú vas a ver por qué. Son 5 etapas de pérdida. Y tú analizas, ¿verdad?, dentro de las pérdidas que tú has tenido en tu vida, si te has identificado en alguna de ellas. Una de ellas, y las voy a dar en un orden, pero quiero aclarar. Dentro del proceso de pérdida y de duelo, esto puede funcionar diferente en cada persona también. Esto no es un libro cuadrado que es ahí y si no te puedes salir de ahí. Porque cada persona, como le dije, es distinta. La negación es la primera, que es la más básica y casi siempre, ¿verdad?, es lo que nos sucede. Cuando perdemos algo que amamos o algo que queremos, algo que anhelamos en el corazón, llega de repente y lo primero que hacemos es no querer aceptarlo. Nos negamos a eso. Y más en ocasiones nosotros, ¿verdad?, que somos creyentes y sabemos que le servimos a un Dios poderoso, pues lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos ante Él y pedirle a Dios que haga el milagro. Pero en ocasiones no tiene que ver contigo ni conmigo, tiene que ver a veces con los designios de Dios y cosas que no vamos a entender y no vamos a tener control. Porque yo siempre que predico digo lo mismo. Hay una letra pequeña dentro de la Biblia, escrito en cada hoja, que a veces está invisible, pero está visible, y dice que Dios es soberano. Dios es soberano. Por ende, el hombre, yo no puedo orar y hacer que Dios cambie algo que ya Él decidió. Yo tengo que someterme a lo que Dios diga. Y yo tengo que acomodarme a su plan. La negación es cuando la persona resiste a aceptar la pérdida. Esto no me puede estar pasando. Funciona como un mecanismo de defensa para amortiguar el impacto inicial. Otra etapa puede ser la ira. Surgen sentimientos de enojo, frustración o resentimiento para dirigirse hacia uno mismo o otras personas. E incluso en ocasiones, ¿sabes contra quién van las personas? Contra el mismo Dios. ¿Por qué tú permitiste que esto me pasara? Y les reclaman a Dios. Pero eso tiene que ver mucho porque no le conocen. Y por eso les reclaman. Cuando tú conoces a Dios y tú sabes el poder que Él tiene y que todo lo que estamos viviendo en esta tierra es pasajero, pues entonces tú dejas de reclamar y aprendes a aceptar. Pero son procesos, ¿verdad?, como he dicho, que no son tan fáciles porque hay emociones envueltas y hay situaciones, ¿verdad?, que nosotros estamos cargando desde antes y que cuando llegamos a enfrentar esta pérdida o duelo, pues en muchas de las situaciones no estamos listos para eso. Y no hay problema porque en Dios siempre hay una oportunidad de crecer y de sanar. La negación, que es el intento de recuperar lo perdido mediante promesas o pensamientos hasta mágicos, ¿verdad? Nos ponemos hasta más espirituales que nunca. Ahora yo voy a ayunar, ahora yo voy a orar, ahora yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y le comenzamos a prometer cosas a Dios. Y dentro del plan de Dios, ¿verdad? Como les dije, hay cosas que sí Dios permite que tú entres en ese proceso y va a lograr que tu relación con el que haga se fortalezca. ¿Por qué? Porque
vas a entrar en su palabra, vas a buscar su presencia. Yo siempre le digo a los jóvenes que de la manera que yo aprendí a vencer las artimañas del enemigo, todas mis debilidades, cada vez que el enemigo, porque lo dice la Biblia, me tiraba dardos a la mente, usted sabe qué yo hacía. Me ponía a orar, me ponía a leer la palabra, me ponía a adorar en el lugar que yo estuviera. ¿Y tú sabes qué hizo eso? Que dejara de tirarme dardo. Porque cuando me tiraba dardo, lo que yo hacía era ir a la presencia de Dios. Pues él dijo, espérate, no me conviene estar tirándole dardo porque lo estoy acercando más a Dios. Él sabe, él ve ciertas cosas, ¿verdad? Él sabe hasta un punto. Pero te digo esto porque si tú utilizas quizás estos procesos que no tenemos control, que no podemos cambiarlo, lo hacemos para acercarnos más a Dios. Dios al final nos va a dar la paz que Él promete, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento dentro de ese proceso. Él no te tiene que sacar de ahí. Aún dentro de ese proceso vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo más hermoso es que le vas a conocer mejor a Él. Otro de los procesos es la depresión. Y es que se toma, ¿verdad?, en la conciencia real de la pérdida. Eso es ya cuando tú reconoces que, mira, esto es lo que me tocó. Me tocó esto. Perdí. Voy a tener que llorar. Esto es lo que me toca. Aparece la tristeza profunda, la desesperanza, el llanto, el aislamiento. Y es una etapa dolorosa, pero necesaria para sanar. Aquí, en el cristianismo, algo que yo he aprendido es que aquí sin dolor no hay gloria, mi gente. Aquí sin dolor no hay gloria. No hay manera de que usted llegue a profundidades de conocer a Dios sin pasar por procesos difíciles de dolor. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted recuerda un evento que está en la Biblia, que es cuando esta mamá se le acerca a Jesús y le dice, ¿dónde se van a sentar mis hijos, maestro? ¿Dónde? ¿A tu derecha o a tu izquierda? ¿Usted se acuerda de ese evento? Ok. Jesús le dice, tú no sabes lo que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que beber de mi copa. Y entonces, si lo vemos en el sentido que realmente el mensaje que quería dar Jesús de eso, es que iban a tener que pasar los mismos procesos que Él pasó en la vida. Aquí, como humano, vas a tener que bregar con rechazo. Vas a tener que bregar con gente, con oposición. Vas a tener que bregar con enemigos. Con todo eso vas a tener que bregar. Porque es parte de la vida como cristiano. Y en ese proceso tú creces siempre y cuando usted haga el principio bíblico que de toda cosa guardada usted guarde el corazón, porque de ahí emana ¿qué? Si usted guarda su corazón dentro de todos los procesos que Dios te vaya a llevar aquí en la vida, el final siempre va a ser de esperanza y de gloria. Y el último de los procesos, que como le dije no tiene que ser ese orden, es la aceptación. Se logra integrar la pérdida a la vida, no significa olvidar, que quede claro, pero es aprender a vivir con lo ocurrido. Se experimenta mayor paz y capacidad para continuar. Amén. Así que si alguien en la palabra pasa por estos procesos, yo se lo voy a compartir ya mismo, pero antes déjeme hacer una asignación que también Dios me dio. Yo quiero que pasen al frente 3 valientes o valientas. Qué bueno, qué bueno. Veo representación. Como usted pase por aquí. Mire, primero que nada, aquí hay regalos, ¿verdad? Regalos. Así que vamos a ver. El que usted quiera de ahí. ¿Qué dice ahí? Provisión. Provisión. Es tuyo, un aplauso. Vamos a darle un aplauso a ella. Provisión, mira qué bueno. Se puede sentar. ¿Y usted? ¿Qué hay ahí? Salud. Salud. Wow, salud. Un aplauso. Ahora está vacío.
Coja. Yo creo que es ese nada más. Que hay uno nada más. Está escudriñando, está como escudriñando las palabras. Ahora presenta hacia allá. Amén. Gloria a Dios. Una familia. Familia. Muy bien, muy bien. Y usted vio que estos hermanos pasaron, ¿verdad? Y tomaron 3 cosas que son algunas de las que necesitamos para nosotros poder funcionar dentro de nuestra vida humana. Y son cosas vitales, porque son de importancia. Necesitamos provisión, ¿para qué? Para alimentarnos, para pagar nuestras deudas, para cubrir nuestras situaciones, aún para cubrir quizás la salud y poder mantener de pie a nuestra familia. Mira eso. También necesitamos, ¿qué? Una familia para poder, ¿qué? Sustentarnos, y es parte del diseño y el plan de Dios. Pero también necesitamos salud para poder seguir adelante día a día y poder ver las cosas de la manera correcta. Pero si yo te dijera que dentro de la Biblia hay un personaje que esas 3 cosas que los hermanos aquí tomaron, las perdió. Y ese personaje, ¿sabe quién es? Job. Así que dense un aplauso, están leyendo la Biblia. ¿Y sabes qué? Job es de los libros míos favoritos y es el primer libro creado en la Biblia. A pesar de que cronológicamente en la organización está Génesis al principio, yo quiero que usted sepa que Job fue el primero que se creó. Y cuando estos hombres se reúnen a crear la Biblia, colocan a Job en otro lugar más adelante, pero quiero que sepas que fue el primer libro escrito. Y Job en el 1:13 le pasa, mira esto, fíjate, no me voy a fijar, déjame fijarme en algo, inconscientemente, déjame ver algo. Mira, no está bien. Pero la primera que tomó fue Tesián, que tomó la provisión. Y en Job, del 1:13 al 17, habla exactamente de eso. Nosotros ya, entendiendo la historia, ¿verdad? Para abreviarla, es que el enemigo de las almas, dice la Biblia, que estaba rondeando, subió al cielo nuevamente. Y subiendo al cielo, no sé si él lo hizo para espiar o de qué manera lo hizo, pero recuérdate que nuestro Dios ve más allá que él, es mucho más poderoso que él y lo reconoció. ¿Qué haces aquí? Le dijo Dios a él, a Lucifer. ¿Qué tú haces aquí? Y yo te saqué. No, es que estoy buscando en la tierra. Y ahí, antes de que él siguiera hablando, Dios, que conoce todas las cosas y conoce nuestro corazón, le dice, oye, ¿has intentado con Job? Y el enemigo le contesta y le dice, claro, pues si Job está cubierto. Job tiene bienes, tiene salud, todo le prospera, tiene una familia hermosa. Pues ¿cómo yo lo voy a atacar si él está cubierto por todas las áreas? Tiene vallado, porque él te ora, tiene vallado, está cubierto. No hay manera de yo poder penetrar ahí. Y Dios le dice, ok, yo te voy a dar acceso a las cosas externas, pero no vas a tener acceso al alma de Job, ¿verdad? Y ahí entonces comienza el proceso de Job. Cuando usted va a ese versículo del 1:13 al 17, dice, y un día aconteció que sus hijos y hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensaje a Job. Le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo,
los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Wow. De repente Job se ve que pierde todos sus bienes en un momento. Y vinieron 3 personas a darle la noticia, que fueron los que quedaron sobrevivientes. Que a veces yo diría, contra Job no los investigó, porque qué casualidad que... Pero eso es ¿verdad? Otro pensar. Pero siempre escapó uno para dar la noticia. Y fueron y le llevaron la noticia, era una noticia de dolor. Él perdió todos sus bienes, que fue lo primero que le entregamos a Tesián, ¿verdad? La provisión. Que declaramos en el nombre de Jesús que ya no le va a suceder esto, pero le traigo esto como ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos colocar nuestra confianza en cosas materiales. Y Dios me ha enseñado eso de una manera y otra. Y yo lo vengo a compartir, ¿verdad? Porque primero que nada está en la Biblia y es la manera que Él quiere que nosotros dependamos de Él. Yo puedo creer que tengo este trabajo y tengo este negocio planchado y mi negocio está funcionando y en un momento, ¡pum!, todo puede cambiar. Y yo tengo que entender entonces que ese no es mi Dios. Pase lo que pase, yo seguiré glorificando el nombre de Jehová. Lo segundo que le sucede a Job fue lo que tomó René, que fue duro. Y esto está en Job 1, 18, 19. Entre tanto que esté hablando, vino otro que dijo, tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Otro que escapó, otro que fue a llevar malas noticias a Job. Y ahí Job, ¿qué hace? Pierde su descendencia. Pierde quizá lo más que uno puede amar cuando uno está en la tierra, ¿verdad? De las cosas que uno más ama son los hijos. Y de las pérdidas y de los duelos más difícil de manejar es exactamente ese, la pérdida de un hijo. Porque nosotros no estamos diseñados para ver a nuestros hijos morir. Es al revés, cronológicamente y de la manera de nuestro diseño, como Dios nos crea, es que los hijos vean morir a los padres, no los padres a los hijos. Por ende, eso crea un dolor que es bien difícil de manejar, que solamente con Dios lo podemos superar. Pero imagínate que primero viene alguien a darte una noticia de perdiste esto, perdiste aquello, perdiste lo otro. Y tú dices, wow, pero por lo menos tengo a mis hijos. Y de repente viene otra persona y te dice, perdiste a tus hijos. Y entonces, no se recupera Job. Y tú vas a Job del 2 al 2.7. Y parte de lo que hace Satanás también en este proceso es que dice aquí la palabra que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. O sea, tú vienes y pierdes todos tus bienes, pierdes a tus hijos y dices, por lo menos tengo salud, y tampoco tienes salud. También te llega la enfermedad. Entonces, tú dices, Dios describe a este hombre como un hombre correcto ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Así lo describe Dios en la Biblia. Y tú dices, si este hombre es correcto ante los ojos de Dios, ¿cómo es que está pasando por estos procesos? Y es algo que tenemos que también entender como iglesia. A veces algún hermano está pasando por un proceso y rápido decimos, eso es que no está buscando la presencia de Dios. Eso es que está apartado del Señor. Sí, rápido vamos por la más fácil. La más fácil es endemonizar y decir que no está cerca de Dios la persona, sin antes
escudriñar y ver qué es lo que está pasando con esa persona. Yo creo que ese debe ser el primer proceso. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está bien? Sí. Pues ok, vamos a seguir orando porque entonces nos toca juntos orar para que puedas vencer esa adversidad y esa prueba. Y si el hermano se mantiene fiel ante la adversidad y la prueba, la va a vencer, créeme. Porque dice la Biblia que Él no nos da prueba que no podamos llevar. Y eso siempre lo tenemos que tener claro. Cada vez que usted esté pasando un evento difícil, primero que nada, siempre evalúe usted mismo. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Está bien? Ah, pues si eso está claro y eso está bien, el próximo paso es, Señor, ¿qué quieres sacar de mí dentro de este proceso? ¿Qué tengo que aprender de esto, Señor? Por más que me duela, ¿qué tengo que aprender de esto? Aquí no vamos a huir, aquí no vamos a correr, aquí vamos a enfrentar. Así como David enfrentó a Goliat, usted va a enfrentar el proceso y en el nombre de Jesús usted va a vencer. Porque la victoria del cielo no es igual a la victoria de la tierra, iglesia. Aquí a veces puede parecer que perdimos, pero cuando usted conoce cómo son los principios del cielo, va a entender que no perdió. Ese hermano que estaba defendiendo la fe y unas posiciones de verdad le quitan la vida, ¿usted cree que esa persona perdió? Yo no creo que haya perdido. Ese está gozando más que tú y que yo ahora mismo. Ese está en la presencia del Padre. Y usted tiene que estar dispuesto a eso. Miren la reacción de Job en primera 20:21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, wow, este es de los mensajes más poderosos que hay en la Biblia. Y es un mensaje que en una ocasión yo tuve que aplicarlo a mi vida. Yo pasé por un proceso bien difícil en mi vida y recuerdo que el libro de Job fue mi sustento en ese desierto. Y cuando yo vi que este hombre hizo eso, yo dije, bueno, si él lo hizo, yo puedo en el nombre de Jesús. Y mira esto, qué valioso. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Gracias, Señor. Eso es un principio que si usted lo entiende, usted ve los procesos de una manera más liviana. Y eso no quiero decir que no va a doler. No quiero decir que no se vale su espacio para tener coraje, para molestarse. Pero dentro de eso, también tenemos que darle espacio a la restauración y a entender que los planes de Dios no son nuestros planes y que sus pensamientos son más que altos que los nuestros. 3 cosas que reconoció. Reconoció su dolor cuando rasgó su manto. Se humilló ante la presencia de Dios porque se postró y adoró a Dios en vez de maldecir. ¿Escuchó eso? En medio de su dificultad, usted no maldiga a Dios, porque la mayoría de las cosas que hace el enemigo es para tratar de que tú saques tu mirada o quites tu mirada de lo que Dios quiere hacer contigo o a través de ti. Y lo primero que él tiene que hacer es dañar tu corazón. ¿Para qué? Para que todo lo que tú hagas sea dañino. Porque de ahí emana ¿qué? La vida. Por ende, tú tienes que estar claro que tú no, por más difícil que sea el proceso, usted no puede maldecir a Dios. Y su relación con Dios, por más atacado que usted sea o por más difícil que sea la circunstancia por la cual usted esté pasando, usted tiene que entregársela a Dios y mantenerse conectado a Él. Porque la manera de poder salir de ahí es de los brazos de papá. Amén. La pregunta que tenemos que hacer muchas veces es, ¿qué hacemos cuando recibimos malas noticias? Cuando recibimos malas noticias, ¿cómo nosotros reaccionamos ante ellas? A Job no le dieron ni oportunidad para poder reaccionar, porque eso fue una noticia, otra noticia, otra noticia, otra noticia. No le dieron break ni
Si fuera una pelea de boxeo, es como que tú te levantaste aquí, levantaste a la derecha, en la izquierda te dieron, levantaste a la izquierda, te dan por aquí, te cubres completo. Eso era golpe por todas partes. Pues así mismo en ocasiones puede que nos pase a nosotros, pero tenemos que entender que rindiéndonos ante la presencia de Dios y entregando, que eso puede ser como una pérdida, entregar, pues es lo que nos va a ayudar a mantenernos de pie. Aquí en el cristianismo es donde usted pierde y gana. Una fe inquebrantable vemos en Job. En Job 19:25 vemos cómo él expresa y dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y esto es un ejemplo, ¿verdad?, de que a pesar de lo que Job estaba viendo en su situación, en todas las noticias que le estaban llegando, él tenía la esperanza puesta no en lo que estaba sintiendo, viviendo o sus ojos naturales viendo, sino en el Dios que él conoció en el proceso. Nosotros vemos que más adelante, en Job 42:10, ¿verdad? Y lo voy llevando quizás no en el orden correcto, pero quiero que usted entienda los procesos para darle un sentido lógico que usted pueda utilizarlo en su diario vivir. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Mira esto, qué interesante. Si usted va a la historia de Job, los amigos de Job no fueron de gran ayuda en el proceso, si tú observas. En vez de los amigos levantarle las manos y quizá decir, ¿qué te está pasando? ¿De qué manera puedo ayudarte? Lo que hicieron fue, chacho, eso es que este tiene que estar en pecado. Y si tú vas a la Biblia y vas a la historia, lo vas a ver. Este tiene que estar en pecado, este tiene que estar haciendo algo mal, este hizo algo que no le agrada a Dios. Entonces, tras que Job está recibiendo todos esos golpes, los lugares de apoyo de él, lo que hicieron fue darle más castigo. Pero mira el corazón de Job, que era sano, que en vez de él ponerse, chacho, ahora Dios me levantó, lo que ahora hay juicio para ellos, ahora yo soy el ungido de Jehová. En vez de él ponerse con esa mentalidad ignorante, él lo que hizo fue hacer lo que haría Jesús. Comenzó a orar por sus amigos, dice ahí. Y cuando Dios vio ese corazón, que ese es el corazón correcto, ¿qué hizo? Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, que le devolvió todo a mayor y a mayor bendición también. Y esto, cuando lo unimos a la palabra de Dios en el caso de el Nuevo Testamento, porque ahí es que usted ve que la Biblia te enseña unos principios en el Viejo Testamento y esos principios continúan en el Nuevo Testamento y se conectan constantemente. La Biblia está conectada de principio a fin. Es como yo siempre le digo a la Biblia, la máquina del tiempo, porque es que te lleva al pasado, te lleva al futuro, te lleva al presente y te va llevando, ¿verdad?, espiritualmente a las tres dimensiones. Y te digo eso porque cuando vas a Filipenses 3, del 7 al 8, dice, pero, esto es el apóstol Pablo ya, no es Job, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sabemos la historia del apóstol Pablo también, ¿verdad? Fue perseguido, era alguien que él primero perseguía a cristianos, asesinaba a cristianos, tuvo el encuentro con Jesús y cuando él viene al lado de Jesús, ¿verdad?, a trabajar para Dios, el Dios verdadero, el único verdadero que hay, él comienza a desestimar todos los títulos, todos los logros, todas las cosas que él había logrado en el pasado, todo el standing que él tenía como maestro de la palabra.
todo eso lo está diciendo aquí en la Biblia que lo pone ¿qué? Como basura. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, yo creo que eso es exactamente lo que uno hace. Tú quizás vas a tener tus estudios de universidad, vas a tener tus logros en tu trabajo o en tu empresa, en lo que sea que tú te dedicas, ¿verdad? En tu familia, pero al final tú entiendes que quien te dio todo eso es más importante que los regalos que recibiste. Porque son regalos, ¿verdad?, que Dios nos permite tener en esta vida por un momento específico. Porque todo lo que está en esta tierra tiene un tiempo de expiración. Y eso tenemos que tenerlo siempre claro. Por ende, en el tiempo que tengamos esas cosas, disfrútatelas. Pero más importante que tú disfrutártelas, agradece a aquel que te las dio. Porque si un día las quita, tu relación con Él continúa. Tu relación con Él es lo que nunca puede desvanecer. Tu relación con Él es lo que siempre tiene que mantenerse hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Porque Él prometió que iba a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Pues nos toca a nosotros buscarle ¿hasta qué? Hasta el fin de nuestros días aquí. Y yo te garantizo que tienes la mejor compañía que puedes anhelar. A mí me da un poquito de gracia, ¿verdad? Porque yo no sé si usted ha visto cómo a Puerto Rico nos ha ido llevando las mismas situaciones y los dilemas que hemos tenido últimamente. Nosotros en Puerto Rico, algo poderoso que sucedió, que yo no sé si usted se recuerda, pero se lo voy a recordar, es que durante el huracán María pasó lo horrible de las pérdidas, de las muertes, que eso, ¿verdad? Sabemos que es doloroso, pero sucedió algo que yo no sé si a usted le ocurrió, pero por lo menos en mi comunidad, donde yo vivo, yo recuerdo que habían vecinos que yo no veía hace tiempo y que no compartíamos. Chacho, comenzó la calle a salir afuera, no había luz, todo el mundo estaba escapándose de los mosquitos, de los revoluces y todo el mundo salió afuera. Entonces venía un vecino y traía chuleta, lo que estamos haciendo aquí en comunidad los viernes, en la iglesia. Pues eso se daba en María y era en tu misma comunidad, todo el mundo salía, compartía, mira, yo pongo el arroz, yo pongo esto, yo pongo lo otro, y se cocinaba y se hablaba y se vacilaba y se pasaba bien, sanamente, ¿verdad? Por lo menos esa fue mi experiencia. Y en ese proceso tú veías también un pueblo que se levantó, incluyendo a la iglesia de Jesucristo, a ayudar a todo el necesitado. Se iban a diferentes sitios, mira, por aquí hay una persona que no ha recibido agua, y iban y se le daba la ayuda, y era un pueblo, una unión espectacular. Era algo hermoso lo que se veía en esos tiempos. ¿Verdad? Enfocándome en esa situación específica de la unidad, de la comunicación, de esa coinonía que había. Pero sin embargo, después que se logra eso, que era algo que no se había logrado ni cuando las cosas estaban en norma, viene la pandemia. Y en la pandemia nos recogen de nuevo. Y ahí todo el mundo después, lamentablemente, porque eso tiene ¿verdad? Unas cosas que nos afectan tanto espiritual como hasta psicológicamente en unos aspectos. Y tú te das cuenta que después de ahí la gente ni la mano se atreve a dar a veces. Es como el puñito, es esto, es un cuidado y todo el mundo de lejos. Y es lo que provocaron, ¿verdad? Dentro de la información que enviaban. Entonces, lo que se logró de unidad se separó con la pandemia. Y te digo esto porque es de la manera que opera este mundo. Y ahí tú te das cuenta cómo se cumple, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que en los últimos tiempos el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Ellos utilizaron esto como un mecanismo de aislamiento. Entonces ya tú te comenzaste a enfocar en ciertas cosas como individuo y te desconectaste de aquellos que ya habías creado una conexión. Y es una realidad. Y eso, colocándolo con la información que están llevando, ¿verdad? Por medio de las redes, por medio de la música, por medio de las películas. Imagínate jóvenes aislados, ¿verdad? Que ya no tienen, que tienen ese amor frío, recibiendo información agresiva.
bombardeos agresivos a la mente. Porque yo quiero que usted sepa que el hombre, al igual que la mujer, tiene la capacidad en el mundo espiritual de dar a luz. ¿Cómo? ¿Qué es eso que tú estás diciendo? Sí, pero tenemos la capacidad de dar a luz desde el punto de vista de crear, porque somos imagen y semejanza del Creador. Y en ese aspecto, si yo me lleno mi cerebro, el cerebro siempre lo explico, es como una esponja. Donde la esponja está vacía, usted la coloca en agua, va a tener agua. Si usted la coloca en vinagre, va a tener vinagre. De eso es que se va a llenar. Pero si yo entonces estoy aislado, tengo el corazón frío y me lleno de información violenta, ¿qué va a suceder? Voy a dar a luz la violencia. Y eso es lo que estamos viendo que sucedió con la joven en Corozal. Eso es lo que vimos cuando aquel joven dispara. Y tú sigues sumando y viendo y analizando y viendo las noticias y vas a ver cómo dentro del mundo espiritual lo que se está dando a luz son las cosas, ¿verdad?, que destruyen. Porque dice la Biblia que Él vino para matar, robar y ¿qué? Por ende, ahí está. Y te digo esto porque tenemos que estar alerta y persuadidos en cómo el enemigo y los sistemas operan en esta tierra, en este tiempo. Y nosotros poder entenderlos y ser sabios, ¿verdad? Y permitir que la Biblia sea luz a nuestro camino. Algo que es bien importante, hasta más importante que estar aquí en la iglesia, hay que hacer un altar en la casa de usted. Hay que orar en su casa. Ahí es donde primero tiene usted que orar. Que su hija o su hijo o sus familiares lo vean orando. Que cuando llegue una situación, lo primero que usted haga es ir a buscar a Dios como primera opción. Y después entonces usted viene y se lo enseña a los vecinos, viene aquí a la iglesia, en el caso mío o de cualquier ministro que esté aquí, predica, hace esto, hace aquello, pero mucho más importante es lo que usted hace en su casa. Yo soy de los que creo, ¿verdad? Esa es mi opinión personal y tengo Biblia ahí también para poder defenderlo, que el primer ministerio es la familia. Porque esas son las primeras ovejas que Dios te entrega. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el que no gobierne su casa, no se supone que está haciendo esto tampoco. Y yo no hablo de gobernar en cuanto a dominio, someto a mi esposa, porque esa no es la mentalidad. Aquí somos un equipo. Y hay cosas que ella aporta que a veces son hasta más importantes que las que yo aporto. Pero nos complementamos. Ella tiene una fortaleza, yo tengo otra. Y nos complementamos como equipo. Y entre los dos y Cristo somos suficientes. Hay algo que sucede con Job después. Y es que, mira, ¿se recuerdan los procesos que yo les dije? Que vino esta psiquiatra y los presentó en un libro. Para que usted entienda que la Biblia está todo. Usted aprenda cosas del sistema del mundo, sí. No le voy a decir, no, pero ¿qué tú estás? Sí, tiene que hacerlo, porque usted está viviendo aquí. Dios no te puso a vivir en Marte. Y si tú estás aquí en la tierra, es que tienes que conocer unas cosas de aquí para lograr el propósito dentro de lo que Dios quiere. Pero siempre mida todo por medio de la palabra de Dios. Y ahora, hablando de pérdida otra vez, mira esto de Job. Job trabajó la negación. ¿Cuándo lo hizo? Te voy a dar un ejemplo, y hay varios, pero te voy a dar uno. Y es cuando desgarró las ropas. Le decía, esto no es para mí. Esto no puede ser de la manera que yo me esté vistiendo hoy día. Job cayó en negación. Job cayó en ira. ¿Cuándo Job cayó en ira? Usted va al libro de Job y va a ver que Job en una parte maldice el día en que nació. Job pasó un proceso de depresión. Porque Job dice en una de las partes también de los versículos de Job, que dice, mis días se han extinguido.
O sea, no había esperanza ya. Job también entra en negociación y se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Ahí es que los amigos vienen, ya tú sabes, y le dan latigazo. Y él le pregunta a los amigos, le pregunta a Dios. Pero ahí uno aprende que primeramente hay que preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es que el que está afuera, que no conoce, lo va a ver desde su punto de vista. Y no necesariamente el punto de vista del otro va a ser el punto de vista de lo que Dios quiere hacer contigo o tiene para ti. Y es una realidad. Y eso hay que aceptarlo. Entonces, si tú estás claro que Dios te está pasando por ese proceso, la gente va a pensar lo que quiera pensar y eso tú no lo puedes controlar. Lo que tú tienes que estar claro es que tú estés en línea con Dios. Y después vemos la aceptación, que es cuando él dice, una de las frases favoritas de todos nosotros, que dice que de a oídas te había oído y ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Porque después de todo ese proceso, lo que logró Dios con esto fue que la relación de él y Job fuera ¿qué? Mayor. Y hay gente que dice, no, pero es que yo creo que Job es esto, Job es aquello. Yo creo que simplemente a Job le tocaba vivir eso. Así como a Jesús le tocó vivir esto. Así como a Pablo le tocó vivir aquello. Así como a Pedro le tocó vivir aquello. Y así como a Johan, y ponga su nombre ahí, le va a tocar vivir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos control de todo. Y lo más difícil que se nos hace al ser humano es cuando perdemos el control de algo. Pero cuando usted pierde el control de algo, crea dependencia de Dios. Y nosotros vivimos por fe, no por vista. Y quizá es de las cosas más difíciles del cristianismo, que estamos aquí viviendo por fe. Y aunque no vemos, estamos creyendo. Pero yo te tengo buenas noticias. Es que en el camino, mientras nosotros vivimos por fe y creemos, Dios nos va dando pistas en el camino. Y nos dice, mira, vas bien, mira mi huella, sigue caminando por ahí que vas en la dirección correcta. Y eso es lo que nos toca. Poder ver a Dios en todos los procesos de nuestra vida. Ahora yo quiero que pase un valiente más o una valienta. Ustedes vieron que esto tenía unas cosas, ¿verdad? Acá. Aguántalo. No, aguántalo. Quédate con eso. Ok. Esto es en vivo, mi gente. Y yo te pregunto, de la manera correcta para tú poder tomar esto, ¿crees que no tienes que soltar eso primero? Puedes aguantarlo y quedarte con eso. Ese puede ser, ¿verdad?, el error que nosotros en ocasiones cometemos como seres humanos. Queremos aguantar esa vieja criatura, queremos aguantar cosas que ya no le pertenecen a Dios, que Dios nos quitó, y retenerlas porque se nos hace difícil y es normal, ¿verdad? Yo no traigo esto para un juicio, lo traigo porque en nuestro diseño, dentro de lo que vivimos, tenemos una memoria y entonces en esa memoria nos quedamos acostumbrados a ciertas cosas y se nos hace difícil soltar algo que nos hace sentir cómodo, que nos hace sentir seguro, que hace sentir que tengamos el control, ¿verdad? Pero sin embargo Dios nos dice que lo soltemos. Ahora usted suelte eso. Suéltelo, lo puede dejar en el piso porque eso ya Dios, mira, ya Dios lo removió y eso no está. Pero sin embargo coja esto, lo que está adentro. ¿Y qué es eso? ¿Qué dice ahí? Dice aquí, relación. Pues eso exactamente es lo que al final Dios quiere pasar, que suceda en cada uno de nuestros procesos. Ya se puede sentar, un fuerte aplauso, eso es suyo. Eso es exactamente lo que Dios anhela en su corazón desde el principio hasta el fin. Jesús viene y rompe el velo cuando muere. Rompe el velo.
quiere decir que ya el acceso no es para pastores, ya el acceso no es para sacerdotes, el acceso es para todos. Para todos, todos tenemos la gracia de poder entrar a ese trono y hablarle y tener una relación directa con Él. Dentro de nuestra necesidad podemos conocerle. Y eso es lo que tenemos que entender, que al final, por más difícil que sea el proceso, Dios lo que quiere es que le conozcamos a mayor profundidad. Por eso es que Job dice, yo había escuchado de ti, pero ahora yo te veo. Yo te veo. Y lo vas a ver. Lo vas a ver. Ya los adoradores pueden ir subiendo. Hoy Dios te dice, iglesia, aunque hayas perdido, no estás derrotado. Aunque hayas perdido, hay cosas nuevas que Dios te quiere entregar. Hay cosas nuevas que Dios va a hacer a través de ti. Dios quiere glorificarse, iglesia. Nos toca cultivar una relación profunda con Él. Porque cuando llegue el día malo, en Él vamos a tener esperanza. En Él vamos a tener restauración. En Él vamos a tener resurrección. Si usted siente, ¿verdad?, que ha perdido algo o que tiene algo que entregarle a Dios, yo creo que lo primordial debe ser nuestra alma. Permitir que Él trabaje con ella. Darle la oportunidad que Él nos muestre el camino. Porque no hay manera de que yo lea la Biblia y le entienda de la manera correcta y que sepa cómo aplicarla si no tengo una relación con el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia lo presenta a Él como el Paracleto, el ayudador. Y entonces, ya cuando usted empieza a leer la Biblia y lo tiene a Él, pues comienza a entender, esto se refería a Dios. De esta manera es que yo tengo que operar ante esta circunstancia. De esta manera es que yo tengo que ejecutar cuando viene este dolor, cuando viene esta pérdida. Y ahora entendí que para ganar, primero tengo que perder. Y que es necesario el dolor, es necesario la pérdida para tener el gran galardón. La única manera de usted poder estar ante la presencia de Dios, sabemos que es la muerte aquí en la tierra. Pero mira lo hermoso que es esto, que es como te expliqué anteriormente. Aquí en la tierra, por medio de Jesús, por medio de lo que Él promete en su palabra, tú tienes la oportunidad de tener una relación espiritual con Él. Pero cuando se destruya este cuerpo de carne y hueso, entonces vas a estar cara a cara ante la presencia del Padre. Pero este terreno, esta experiencia humana era necesaria para nosotros poder ser santificados y entender que tenemos un propósito divino que Él escogió desde el vientre de nuestra madre. El que está aquí hoy no está aquí por casualidad. El que fue restaurado no fue restaurado por casualidad. Fue restaurado con un propósito. Y el propósito es que nosotros señalamos a Cristo. Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la Biblia nos señala a Cristo y que Cristo señala al Padre. Por ende, el camino ya está trazado. Ya lo difícil Jesús lo hizo. Las huellas del Maestro están ya colocadas en el suelo. Es simplemente nosotros caminar por ellas. Eso es lo que nos toca. Y créeme que lo que dice la palabra se cumple.
Se cumple, iglesia, se cumple. En estos 15 años yo te puedo dar tantos testimonios de tantas cosas que yo he visto. Pero de las cosas que más me impresiona es la fidelidad de Dios. De cómo Él se mantiene presente en cada uno de nuestros procesos. Aún en los días que le fallamos. Y Él no se detiene, Él no deja obra a mitad, Él continúa, Él es insistente, Él es persistente, Él es constante. Pero nos toca a nosotros también hacer nuestra parte. Y es aprender a perder y dejar que Él gane. Deja que gane Él. Porque entonces ahí es que realmente somos más que victoriosos. Que me visita.